Cuando tú entras por la puerta de un banco, nunca tienes que comprar el primer producto o fondo de inversión que te ofrezcan, porque siempre va a ser el que más le interese a la persona que te lo está colocando, va a ser con el que más dinero gane él, no tú. ¿Los banqueros venden fondos basura? Sí, podríamos decir que en un 90% alto es un negocio. Al final las empresas, los bancos son empresas que tienen que dar beneficios. Una de ellas son las comisiones que cobran a la gente por invertir en sus fondos. Te cobran como si fueran a gestionar Warren Buffett, pero luego compran el ETF ellos de SP500, ¿no? Entonces, para eso compro yo el ETF de SP500, me cuesta un 0,10 y me estoy ahorrando un 1,90 en vez de pagarte a ti, ¿no? Esto es perverso, o sea, tú inviertes en un fondo de inversión de renta fija, ellos te cobran una comisión y ¿qué hacen con este dinero? Compran sus bonos, compran sus deudas, con lo cual, o sea, estoy emitiendo bonos, estoy emitiendo deuda y con un fondo de inversión que te estoy cobrando me compro mi deuda, con lo cual la deuda me sale mucho más barata. Yo he conocido gente que ha dicho, no, es que yo prefiero pagar un 2% al año porque me invitan a café, me explican todo cada semana y hay gente que es muy insegura y prefiere, oye, tener a alguien que les juega el teléfono y te dice, no, es que esto ha caído porque ha pasado esto, ¿no? Es absolutamente absurdo porque es que el que te está explicando no tiene ni idea de lo que va a pasar mañana y si lo tuviera no estaría vendiendo fondos, estaría, pues eso, en su yate. ¿Algún fondo que tú consideres una alternativa o algunos fondos, lo que tú consideres una alternativa a estos fondos basura que hemos estado mostrando? Vale, pues ¿Sabías que muchos fondos de inversión son una auténtica estafa? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado. Aunque parezca increíble, los productos de los grandes bancos son los que en muchas ocasiones más dinero acaparan. Sin embargo, muchos de los productos que te ofrecen están diseñados para enriquecer a las entidades financieras y no a ti. El resultado, pues millones de personas atrapadas en fondos basura que les prometen más de lo que dan. Para que tú no seas uno de ellos, vamos a desvelar qué errores no debes cometer, qué tienes que aprender, en qué te tienes que fijar y vamos a conocer alguno de estos fondos, vamos a saber cómo descubrirlos y también vamos a conocer alguna alternativa interesante a estos fondos de inversión. Y para ello tengo aquí a Pablo González Vidal, que es gestor cuantitativo, consultor y divulgador financiero. De hecho, hace unas publicaciones en LinkedIn que yo a todos os aconsejo que le sigáis porque hace unas publicaciones diciendo prácticamente cómo analizar esos fondos de inversión y nos descubre pues grandes joyas. Pablo, ¿qué tal estás? Encantada de saludarte. encantado, Laura, un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero voy a ser muy clara contigo, Pablo, ya que tú también lo eres, ¿eh? ¿Los banqueros venden fondos basura? Bueno, ya sabes que no se puede nunca afirmar al 100% más que los impuestos y la muerte, pero sí, podríamos decir que en un 90% alto es un negocio. Al final las empresas, los bancos son empresas que tienen que dar beneficios y bueno, una de ellas son las comisiones que cobran a la gente por invertir en sus fondos. Uh-huh. Bueno, es verdad que los bancos recomiendan muchas veces esos fondos de inversión que más les benefician a ellos y no a cada uno de las personas que van a preguntar, porque es cierto, un poco lo que decía yo en la introducción, ¿no? Si nos vamos a ver cuáles son los fondos más vendidos, en muchas ocasiones son los de los grandes bancos, ¿no? Porque es como donde ya tengo mi dinero, ¿para qué me voy a complicar? Al final miran muchas veces, en muchas ocasiones más, su propio beneficio que el beneficio de lo que puedan conseguir las personas que van a contratar esos fondos. Yo creo que absolutamente, ¿no? Porque al final, cuando tú entras por la puerta de un banco, el que te va a vender el fondo de inversión te va a vender el que más le interesa a él, ¿no? Al final, él es un trabajador y va por beneficios, ¿no? El que le pagas el banco. Tú, no sé si mucha gente es consciente de que cuando tú metes dinero en un banco, en tu cuenta, tú no eres el cliente del banco. Tú le estás prestando dinero al banco. De hecho, tú apareces en su balance como un pasivo que te debe dinero, ¿no? Entonces, ese dinero que está en tu cuenta lo van a utilizar para ganar cualquier beneficio, ¿no? De ahí que el fondo de garantía ¿no? De un banco tiene problemas, hay un fondo de garantía que te cubre hasta 100.000 euros, ¿no? Lo cual quiere decir que realmente tu dinero en un banco no está seguro, ¿no? No tiene por qué pasar nada ni hay que alarmarse, pero es para entender que tú, para el banco, es un producto, ¿no? Entonces, cuando tú entras por la puerta de un banco, nunca tienes que comprar el primer producto o fondo de inversión que te ofrezcan porque siempre va a ser el que más te interese a la persona que te lo está colocando, va a ser con el que más dinero gane él, no tú. Entonces esto es súper importante que la gente lo tenga en mente, ¿no?
Ujú. Me parece muy interesante lo que has dicho. De hecho, hace poco también publicamos aquí en Rompiendo el Mercado con John Aldecoa. Dejaré también por aquí el vídeo sobre precisamente lo que me estás diciendo tú, de que realmente nosotros lo que hacemos es prestar dinero al banco y el porqué de todo el dinero. Así que también que fue un podcast súper interesante con John, que es experto en sistema monetario. Volviendo a lo que estamos hablando, de los fondos de inversión. Vamos, me lo estás poniendo muy crudo, Pablo, así ya para empezar. Pero al final lo que queremos con este programa es no caer en esa trampa, ¿no? Descubrir cómo podemos descubrir precisamente esos fondos y en qué nos tenemos que fijar. Vamos a hablar primero de esas comisiones, porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta de las comisiones si son tan altas. Muchas veces esos fondos son los más populares, a pesar de ofrecer rendimientos que no son tan buenos. ¿Nos perjudican esas comisiones tan altas para luego esos rendimientos de los fondos? Sí, ten en cuenta que todo lo que tú pagues va a ser dinero que ganes de menos, ¿no? Entonces, al final, esas comisiones a largo plazo parece una tontería, ¿no? Pero la gente cuando va a negociar una hipoteca al banco, estás ahí peleando por un 0,25% arriba, abajo, entonces el banco te dice, vale, pero si me contratas la alarma, seguro del coche, seguro de la casa y vamos, hasta el seguro del perro, te baja un 0,25% el tipo de interés de hipoteca, ¿no? Y luego vas a contratar un fondo de inversión y te da igual pagar un 2 que un 2,5 que un 3 de comisión, cuando la hipoteca, pues la forma que está hecha, al principio tú debes mucho dinero, pero conforme vas amortizando, el tipo de interés va bajando, ¿no? El sistema francés. En cambio, el fondo de inversión, normalmente cuando tú eres joven tienes menos capacidad de ahorro, pero a medida que tú vas ahorrando y vas teniendo más capital, pues claro, esa comisión ya cada vez es sobre más dinero, ¿no? Esa comisión del banco, del fondo de inversión, compone en tu contra, ¿no? Entonces, a corto plazo no se ve porque te la van descontando día a día, ¿sabes? Como el veneno bueno que te mata poco a poco, pues esto es igual, ¿no? La gente no es consciente, ¿no? Es un poquito cada día, pero a largo plazo, si tú lo analizas, puede suponer una diferencia, pues, de cientos de miles de euros, una barbaridad, ¿no? Un mísero 1% de rentabilidad al año a largo plazo, es una barbaridad de dinero lo que te puede costar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y bueno, hacer tu trabajo y estudiar bien dónde inviertes, ¿no? Porque ¿Y la gente crees? cuando va con... Perdón. No, 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 dime, Pablo. claro, la gente, el típico ejemplo que se pone, ¿no? Cuando te vas a comprar un coche, te pasas 6 meses mirando revistas, leyendo foros y estudiando hasta el mismo detalle, y cuando vas ahí a invertir tu dinero, lo inviertes en el primer producto que te ofrece el del banco sin pensar más, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar un poco más, que cuesta mucho el dinero de ganar para regalarlo, ¿no? Ujú. ¿Y crees un poco que esto es por desconocimiento? Porque me ponías el ejemplo de las hipotecas, ¿no? Parece que por lo menos en esto hemos dado un pequeño paso de enterarnos un poco mejor, ¿no? Cuando vamos a pedir una hipoteca. Pero es verdad que con los fondos de inversión o a la hora de invertir, ¿crees que no se hace un poco por desconocimiento el querer averiguar realmente todas esas comisiones y lo que nos puede perjudicar? Sí, sí, por supuesto. Al final, tú ten en cuenta que todos tenemos una zona de confort, una profesión que nos hemos formado. Cada uno, hay uno que es ingeniero, otro que es restaurador, arquitecto, médico, no sé, abogado, cualquier profesión. En cuanto te sacan de tu zona de confort y te hablan un lenguaje que no es el tuyo, te pueden engatusar y vender cualquier tipo de producto, ¿no? Entonces, es difícil. Un buen comercial de un banco, si tú no eres financiero y no entiendes de lo que te está hablando, te puede engañar perfectamente, ¿no? Entonces, hay que ir en ese sentido un poco preparado para saber qué cosas, cuál es tu límite, ¿no? Porque yo si voy a un abogado, estas notificaciones que te envía de vez en cuando la agencia tributaria, que tienes un traductor para entender lo que te quieren decir, porque es imposible el lenguaje legal, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el lenguaje financiero, te pueden liar lo que quieran si tú no sabes de lo que te están hablando, ¿no? Entonces, hay que hacer un poco de trabajo de preparación para saber lo que vas a contratar, ¿no? Porque si no, pues te pueden liar. Mm. De hecho, ahora te voy a preguntar también por esas tácticas que suelen utilizar y también qué preguntas debemos hacer para no caer en esa trampa. Pero por lo que me estás diciendo, Pablo, hay mucha gente que puede estar perdiendo dinero sin saberlo con esos fondos de inversión. Bueno, perdiendo dinero o dejando de ganar, ¿no? Porque al final la comisión realmente está legalizado, los bancos pueden cobrarlas, al final es tu trabajo el buscar un producto donde te cobren menos o pelear esa comisión, ¿no? Entonces sí que es importante, al final, si el banco te cobra un 2% y consigues un producto por el que tengas que pagar un 0,10,
pues claro, te estás ahorrando un 90% al año, que eso a largo plazo parece poco, pero va componiendo y es mucho dinero, ¿no? Entonces, es como digo, ¿no? Y tenemos que hacer nuestro trabajo e intentar evitar comisiones desproporcionadas, ¿no? Ujú. ¿Y aquí pueden hacer algo los reguladores financieros? ¿Qué papel tienen en todo esto? ¿O es algo legal que aquí no se puede hacer nada? Porque al final también, ¿no? Permitir que al final se comercialicen este tipo de productos que perjudican a los inversores. No sé si en ese aspecto se puede hacer algo o, bueno, tampoco es nada que no se puede hacer, vamos, no se puede hacer nada más. Bueno, a nivel de el regulador financiero yo creo que tiene dos papeles. Uno que es el tema de que los fondos de inversión estén bien diversificados, cumplan su política de inversión, hagan lo que dicen. En ese aspecto yo creo que el regulador lo hace bien, audita. Los fondos de inversión son productos de inversión muy seguros, al igual que los ETFs, fuera del balance de los bancos, mucho más seguro que una cuenta en un banco. El problema aquí es, claro, la gestión que hagan de tu dinero y la que te cobren por hacerla, ¿no? Entonces ahí es donde te pueden hacer daño. Entonces el regulador ahí no entra, el regulador entra más en que el fondo de inversión o el ETF cumpla con la política de inversión y digamos, las regulaciones que tiene, ¿no? Pero luego, mientras la comisión esté dentro de los márgenes que están permitidos, pues bueno, ahí digamos que hace un poco de Poncio Pilatos y se lavan las manos, ¿no? El sector financiero es muy cerrado en España, bueno, pocos actores que mueven mucho dinero y, claro, al final tienen mucho poder y tampoco entran a quitarles, a decirles cómo tienen que hacer su negocio, ¿no? Ujú. Entonces es nuestro deber como inversores el prepararnos un poco. El enterarnos, el tener esa educación financiera que es tan importante para algo tan sencillo como puede ser, ¿no? Para muchos el intentar, pues eso, contratar un fondo de inversión, que es verdad que muchas veces nos vamos pues a lo que tenemos más a mano, ¿no? Que son los bancos, que es donde tenemos nuestro dinero, que oye, que es una opción, pero bueno, hay que mirarlo bien y es lo que pretendemos hoy en este vídeo. Vamos a conocerlo primero, Pablo. ¿Qué tácticas más o menos suelen utilizar, son las más utilizadas precisamente para aprovecharse de nuestros ahorros? Bueno, al final, ten en cuenta que un banco comercial, lo que comentaba antes, ¿no? Es una empresa que quiere maximizar sus beneficios para sus accionistas, no para ti, ¿no? Tú eres su producto y te va a intentar vender el que más le interesa en cada momento, ¿no? Entonces, utilizan toda su fuerza comercial para hacer hincapié en el producto que les interesa en ese momento colocar, ¿no? Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado, lo que decía antes, de no contratar el producto que te ofrece, sino ir ser tú el que proactivamente sabes dónde quieres invertir, el riesgo que quieres asumir. Y puede parecer complicado, pero es que es muy importante porque al final es que, como decía antes, el ahorro cuesta mucho dinero. O sea, que cuesta mucho ganar el dinero para luego regalarlo al primero que pase, ¿no? Entonces, ellos te van a colocar el producto que quieren, ¿no? El que más margen les deje. Entonces, claro, como luego veremos en algún ejemplo, las clases de los fondos, hay diferentes clases y cada una de ellas tiene un coste para el inversor, ¿no? Entonces, tienes que intentar, si dentro de tus posibilidades, contratar la que menos cueste, ¿no? No te van a poner fácil, nunca te la van a dar de primera mano, pero si tienes un poco de poder de negociación con el banco, pues les va a interesar, ¿no? Antes de que te vayas. Otra cosa, pues, por desgracia, los bancos, pues, suelen tratar mejor al que más dinero tiene. Al que menos dinero tiene, pues, ya puedes llorar que no te van a hacer ni caso, ¿no? Es así de triste, pero es así. Pero Y es contra la esto, realidad. pues, es la realidad. O sea, que si tú vas ahí con 1 millón de euros, te van a abrir las puertas, te van a cobrar muchas menos comisiones que si vas con 1.000. Eso es así. Y es su empresa, es su negocio y hay que respetarlo. También puedes irte a otros sitios que hay mucho mejores, pero si quieres estar en el banco, pues claro, te tienes que jugar con sus normas, ¿no? Eso es verdad. Bueno, hay otras alternativas, hay gestoras, hay un montón de aplicaciones hoy en día y de poder también invertir en fondos de inversión. O sea, es verdad que hay un mundo ahora mismo muy grande donde no tenemos por qué ir a los bancos solo. Hay más opciones y es lo que queremos. Y hoy, Pablo, lo que queremos es también contigo, lo que pretendo es, tú lo has dicho, ¿no? Tienes que ser proactivo, tienes que ser tú el que realmente cuando vayas al banco no caer ahí, pero para eso tienes que ir con los deberes hechos. ¿Qué preguntas tengo que hacer antes de contratar un fondo de inversión? Bueno, esto es complicado porque normalmente el que vas a tener enfrente va a estar más preparado que tú y te va a intentar vender lo que quiere, ¿no? Entonces, realmente
tienes que ir preparado para decir que no, ¿no? Entonces, cuando tú vas a contratar un fondo de inversión, lo primero que yo miraría es realmente el TER, ¿no? Que son los gastos totales del fondo, ¿no? Realmente lo que te van a quitar a ti por invertir en ese fondo, ¿no? El TER es el Total Expense Ratio de un fondo y ahí tienes en cuenta, pues, no solamente los gastos de gestión, sino también los de depositaría o los de brokeraje o los de administración, de auditorías, en fin, todos los gastos que el banco o la gestora te imputa a ti por tener el dinero invertido en ese fondo, ¿no? Entonces, ahí tienes que realmente justificar que un TER alto tiene una justificación a nivel de retornos, ¿no? Y entonces, tú vas al del banco y te dice, no, tengo este fondo maravilloso, y le dices, ¿y qué TER tiene? Y le dices, un 2%. Bueno, eso sí te dice la verdad, ¿no? Si te dice la verdad directamente y son sinceros y te dice un 2%, y le dices, y un 2%, justifícamelo, porque ¿qué alfa tiene este fondo de inversión? El alfa es, digamos, lo que, si tú estás contratando un fondo de gestión activa, el alfa es lo que mide realmente lo que esa gestión activa proporciona al inversor sobre un índice o sobre un fondo de gestión pasiva, ¿no? Entonces, el alfa es lo que marca la calidad de la gestión. O sea, por ejemplo, si yo voy a invertir en S&P 500, para generar alfa tengo que superar a S&P 500 haciéndolo mejor que el S&P 500, que el índice, porque si no, no me compensa a mí invertir en un fondo que estoy pagando mucho más que por invertir en un fondo indexado y no me está generando lo que se llama el alfa. Entonces, probablemente ahí ya lo dejes fuera de juego porque no sepa ni lo que es el alfa, ¿no? Porque al final son gente que son comerciales y no tienen conocimientos muy amplios, ¿no? De finanzas, ¿no? Pero el alfa es un término que puedes encontrar en webs como Morningstar y se ve claramente como en los últimos 3 años muy pocos fondos de los que venden los bancos tienen un alfa positivo, porque la mayoría lo que hacen es una falsa gestión activa. Te cobran como si fueran a gestionar Warren Buffett, pero luego compran el ETF ellos de S&P 500, ¿no? Entonces, para eso compro yo el S&P 500, me cuesta un 0,10 y me estoy ahorrando un 1,90 en vez de pagarte a ti, ¿no? Entonces, hay que, en ese sentido, digamos que el TER por un lado y el alfa por el otro pueden darte 2 pistas de que realmente ese fondo no está haciendo lo que dicen que hacen, ¿no? Uh-huh. ¿Y alguna otra pregunta más, aparte del TER y el alfa, para cuando vamos a contratar algún fondo de inversión? Bueno, también puede ser importante, por ejemplo, si te das cuenta, los fondos de gestión activa, muy pocos tienen, de los bancos comerciales, mucho histórico, ¿no? La mayoría, normalmente, como el propio gasto los va lastrando y poco a poco van perdiendo contra su benchmark, van perdiendo, digamos, pues eso, van perdiendo rentabilidad, se van desnudando, van quedando, pues normalmente el banco comercial que hace rápidamente cambia la política de inversión, lo fusiona con otro, le cambia el nombre, ¿no? Entonces el histórico, si tiene mucho histórico, pues te da más tranquilidad de que mucho histórico sin haber cambiado la política de inversión y sin haber cambiado de gestión ni haberse fusionado con otro fondo, pues te da más tranquilidad, ¿no? Al final, una cosa que tienen los fondos indexados y los ETFs es que son eternos, porque los fondos los índices son auténticas máquinas de autogestionarse, ¿no? Son fondos que pueden los americanos desde los años 70, ¿no? Entonces, en cambio, un fondo gestionado activamente por un banco, es raro encontrar uno que tenga más de 10 años de historia sin haber cambiado ni la política de inversión, ni el gestor, ni las comisiones. Entonces, bueno, hay que ahí, digamos, indagar un poco para ver realmente si el fondo de inversión es bueno o no. Ya adelanto que banca comercial es difícil encontrar un fondo de inversión decente, ¿no? Entonces, yo iría a otros sitios, ¿no? Para contratar, para invertir. Uh-huh. Bueno, luego te preguntaré también algunos otros sitios por darles también ejemplos a la gente de parte de los bancos, que es donde nos estamos hoy fijando, pero bueno, conocer también esas alternativas. ¿Qué comisiones? Porque me has dicho un poco esos aspectos que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué comisiones muchas veces ocultas? Me has dicho que nos fijemos, por ejemplo, en el TER, pero ¿hay algunas comisiones que tengamos que tener en cuenta, comisiones ocultas en los fondos y que afectan también luego a nuestra rentabilidad? Bueno, en el TER debería estar reflejadas todas esas comisiones, porque normalmente ellos en el prospecto te hablan de comisión de gestión y depositaría, pero luego si analizas un poco los informes de un fondo de inversión, verás que tienen un apartado de operaciones vinculadas.
Y operaciones vinculadas, estos bancos comerciales, como son tan grandes, ellos tienen su parte de banco comercial, su parte de gestora y su parte de broker. Entonces ellos mismos se lo guisan y se lo comen, ¿no? Entonces, por un lado, te cobran por la gestión, por otro, te cobran por la depositaría, que muchas veces es incluso del mismo grupo, lo cual debería estar prohibido, porque, claro, si hay un problema de grupo, la depositaría está para asegurar un poco que tu dinero esté fuera del banco que te lo está gestionando, ¿no? Entonces, el depositario debería ser de otro grupo que no de pertenecer al mismo del banco, ¿no? Entonces, luego ves en esas operaciones vinculadas cómo el propio banco hace con su propio broker operaciones. Entonces, un fondo de inversión que compra y venda muchos activos, pues, está generando comisiones al broker del banco, le está dando beneficio. Entonces, claro, todo eso tiene que estar justificado, ¿no? Porque a veces ves ahí que declaras operaciones vinculadas en el informe con... Bueno, hay que buscarlo mucho, ¿no? Entonces, eso que para el ser humano de a pie normal casi te persiguen por hacer una operación vinculada, pues los bancos lo hacen con... El otro día analicé un fondo de inversión de un banco que ellos mismos, de renta fija, fíjate, esto es perverso. O sea, tú inviertes en un fondo de inversión de renta fija, ellos te cobran una comisión y ¿qué hacen con ese dinero? Compran sus bonos, compran sus deudas, con lo cual, o sea, estoy emitiendo bonos, estoy emitiendo deuda y con un fondo de inversión que te estoy cobrando, me compro mi deuda, con lo cual la deuda me sale mucho más barata porque por un lado ya te estoy cobrando, estoy utilizando tu dinero para comprarme la deuda. Entonces, eso es algo que, bueno, que lo ponen ahí como operación vinculada en pequeñito, pero bueno, es totalmente, debería estar prohibido, ¿no? Porque eso sí que es totalmente, bueno, poco O ético. sea, compran la propia deuda del propio banco a través de Sí, ese fondo sí, de inversión. claro, o sea, tú imagínate que la deuda funciona, tú emites un bono, ¿no? Entonces, quien quiere te deja el dinero, ¿no? Y a Sí. cambio de ese dinero te da una rentabilidad, ¿no? Tú asumes el riesgo, pues, de que te deje de pagar, ¿no? De impago. Pero Ujú. claro, ahí, si tú estás, por ejemplo, el banco, compras un bono directamente del banco y te está pagando un 3%, imagínate que tú en vez de dejarse directamente al banco, compras un fondo de renta fija y el banco ese fondo de renta fija lo utiliza para comprar su deuda. Con lo cual, claro, está abaratando el coste porque la comisión de gestión que tú le estás pagando por el fondo de inversión, pues claro, ya el tipo de interés que tiene que pagar es menos. Entonces es perverso porque, claro, al final eso Sí. no debería estar permitido, ¿no? Ujú. Comprar tu propia deuda con el fondo de inversión de renta fija que estás cobrando por gestionar, ¿no? Entonces, eso, la CNMV muy mala y punto negativo. Punto negativo, así nos lo escuchan y lo tienen en cuenta. Entonces, para hacernos una idea, hay gente que a lo mejor esté pensando en contratar un fondo de inversión, ¿qué comisión es la más habitual o qué porcentaje tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo más habitual para cuando ya veamos directamente eso, digamos, uy, cuidado que esto no es el baremo habitual que se suele utilizar? Sí, mira, realmente vamos a hablar de fondos de renta variable, que son los más, digamos, los más conocidos y más fáciles de valorar, porque hay más. Entonces, para un fondo de renta variable, por ejemplo, si nos ponemos como referencia un indexado de S&P 500, de Vanguard o de BlackRock o de las gestoras más importantes indexadas, pues el coste puede estar entre un 0,10 y un 0,20% de comisión al año, ¿no? Entonces, eh, tienes que compararte con eso, ¿no? Si el fondo que tú vas a contratar en el banco va a invertir en Estados Unidos, comprando acciones de Estados Unidos y te cobra un 2%, ¿qué valor te está aportando con respecto a ese indexado de Vanguard que te cuesta un 0,10? Te tienen que justificar ese valor con una gestión activa y los bancos comerciales no hacen gestión activa. Entonces, realmente si tú vas a pagar a un fondo de inversión por gestión activa y realmente lo hacen, pues un 1%, un 1,5% en renta variable en fondos que realmente aportan alfa, pues está justificado porque es lo que se llama que el gestor tiene de skin in the game, ¿no? Está la piel en juego, ¿no? Estás jugándote, digamos, tu prestigio como gestor y como gestora haciendo gestión activa de verdad, ¿no? Y te puede salir bien o te puede salir mal, pero realmente tú estás aportando valor, ¿no? Y eso se ve mucho en años como el 2020, en la pandemia, cuando todo cae, pues el que no cae dices, bueno, pues este es que está haciendo las cosas diferente, ¿no? O en 2022, ¿no? Entonces, ahí hay fondos que realmente sí que hacen gestión activa, que no son, ya te lo adelanto, de la banca comercial, pero que sí que merece la pena pagar un 1, un 1,5 o incluso más si realmente ves que te aportan valor
te descorrelacionan la cartera, que es una palabra muy importante porque te bajan el riesgo, ¿no? de tu cartera de inversión, ¿no? Que al final eso se agradece cuando hay una crisis. Porque si tienes un fondo, estás pagando y cae con todos, y del menuda gestión activa, ¿no? Eso es, al final eso es lo que pone de valor la gestión activa frente a la pasiva, frente a los indexados y ETFs. Claro, todo lo que me estás comentando sí vale para fondos de inversión activa de renta variable y renta fija, de comisiones y tal más o menos, pero para ETFs y fondos indexados, claro, ahí las comisiones sí que suelen ser mínimas y no hay que fijarse a lo mejor tanto en esas comisiones, o sí, a la hora de elegir esos fondos indexados y ETFs, porque es verdad que ahora mismo hay un mundo dentro de los indexados y ETFs, no sé si las comisiones también pueden ser la clave para elegir uno y otro. Bueno, para los ETFs y fondos indexados hay varias claves, pero siempre la comisión va a ser una de ellas porque entre pagar un 0,10 o un 0,40, porque sobre el mismo, digamos, indexado, sobre el mismo índice a invertir, pues siempre te tienes que quedar con el más barato, siempre que todas las demás características sean iguales, ¿no? Para invertir en un fondo de inversión indexado o un ETF, pues hay que mirar, por ejemplo, la calidad del emisor, de la gestora. No es lo mismo invertir en una gestora pequeñita que en una que ya tiene pues muchos fondos indexados y tiene más experiencia, pues siempre si puedes elegir, pues te vas a ir con la que tiene más años, ¿no? Luego tienes que ver el tamaño del ETF, porque los ETFs pueden no ser, también los ETFs es una industria, es una empresa, tienen que ganar dinero, y el ETF, si gestiona pocos fondos, puede no ser rentable para la gestora y puede retirarlo, ¿no? No quiere decir que tú vayas a perder el dinero, pero te lo puede devolver y en el proceso puedes perder tiempo o sea, no estar invertido durante ese tiempo. Entonces tienes que buscar siempre ETFs o fondos de inversión indexados, pues cuanto más mayor sean los activos bajo gestión, pues mejor. Si tiene más de 500 millones bajo gestión, mucho mejor que si tiene 10, ¿no? Porque eso también te va a dar la liquidez, ¿no? Que cuando tú compres y vendas, la horquilla entre la demanda y la oferta no sea muy amplia y pierdas ahí un porcentaje al entrar o salir del producto, ¿no? Entonces, estas características hay que tenerlas en cuenta, aparte también del gasto total que supone el invertir en ese fondo ETF. Y luego también que sea de réplica física o sintética, que bueno, eso ya si quieres es un poco más, no sé si va sobre el tema de esta entrevista, pero bueno, es réplica física, es que el fondo de inversión o ETF compra físicamente las acciones del índice que replica, con lo cual tú eres dueño de esas acciones, están a tu nombre, y sintéticas que lo hace vía derivados. Entonces, al hacerlo vía derivados, pues ya no hay una propiedad física, hay un riesgo de contraparte que no suele ser importante porque la contraparte son bancos muy importantes y con garantías. Pero bueno, siempre si puedes elegir, pues el de réplica física siempre va a ser más seguro, ¿no? Te quitas un riesgo, ¿no? Que en finanzas son todos riesgos, pues mira, si puedes tener uno menos, pues mejor, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que un poco analizar ahí, pero bueno, sí que la comisión es uno de los factores fundamentales a la hora de mirar, de elegir siempre. Bueno, al final es verdad que nos estábamos centrando un poco más en la entrevista en los fondos de inversión de gestión activa. De hecho, vamos a ver ahora esos, algún fondo basura y alguna alternativa también. Pero bueno, al final lo que queremos aquí en Rompiendo el Mercado es intentar dar todas las claves también a la hora de invertir, pues para que no caigamos en esas trampas y saber elegir bien, según siempre, como digo yo, de conocernos a nosotros mismos como inversores. No todo el mundo estamos capacitados, ¿no? para asumir ciertos riesgos y cuáles no, pero es fundamental conocer por lo menos esas 4 claves que me has dado sobre fondos indexados y ETF, creo que también son importantes. Venga, vamos a ir a conocer, Pablo, que nos has preparado también para conocer algunos fondos basura o en qué nos tenemos que fijar. Vale, sí, mira, quería compartir lo vemos aquí ya, perfecto. Sí, un ejemplo de un fondo de inversión de Santander Acciones Españolas, que siendo un fondo que no lo hace mal, porque al final, tener en cuenta que cuando tú inviertes en España, pues un banco como Santander, claro, lo que se llama el know-how, ¿no? Tiene mucho conocimiento del mercado español, ¿no? Entonces, si lo hiciera mal ya sería preocupante, ¿no? Pero este mismo fondo, Santander Acciones Españolas, si os vais aquí a Morningstar a gestión, ¿vale? Veréis que esta es la clase A, pero tiene también la clase B, la C, la clase cartera, la clase D y la clase máster, ¿no? Entonces,
aquí, por ejemplo, la clase A, si vais aquí a la página principal de Morningstar, en gastos corrientes, que es el TER que comentaba, ¿ves? Este fondo se está costando un 2,33% al año, lo cual es una barbaridad para un fondo de inversión que invierte en España, ¿no? En tu país. O sea, que realmente si me dijeras, no, es que estoy contratando un fondo de inversión que invierte en Senegal. Pero bueno, pues vale, igual es más difícil comprar el mercado de Senegal y es más caro. Pero para invertir en España un 2,33%, ¿no? Me parece algo desproporcionado, ¿no? Entonces, este mismo fondo de inversión, por ejemplo, te vas aquí a la cartera Master, ¿vale? Que a los gastos corrientes que tiene, un 0,03%, ¿no? De una clase a otra te vas un 2,30% de gastos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que si vemos aquí, te vas al prospecto del fondo de inversión, voy a compartir otra pantalla. A ver, vamos a quitar esta si quieres. Y mientras que vamos cogiendo la otra, claro, mucha gente también preguntará, Pablo, ¿y yo puedo elegir la clase que yo quiera o no? Luego también me tienes que explicar, claro, porque esas clases Sí. yo quiero esa que me cobra menos comisión, pero tengo que tener unos requisitos para poder acceder a una clase o a otra. Claro, eso es lo que en el prospecto del fondo, que ya se ocupan ellos de que no sea fácil de entender, pues, Vale. por ejemplo, aquí te tienen que informar, ¿no? Clases de participaciones disponibles, ¿no? Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo, Pablo. Vale, genial. Entonces aquí tienes la A, la C, la B, la cartera, la D, la máster, la O, L, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, en la A te explican comisiones y gastos. 2,15 aplicada directamente al fondo más 0,15 indirecta, ¿no? Ya nos acercamos al 2,33, ¿no? 2,30, ¿no? Que tenía en Morningstar, ¿no? Y entonces aquí te dice, ¿quién invierte aquí? Pues, como digo yo, los roedores, ¿no? Los que 500 euros, ¿vale? Aquí puedes invertir, pues cualquiera, ¿vale? Que tenga 500 euros puede acceder hasta clase basura, ¿vale? Vale. Entonces, vas bajando la clase C, ¿vale? Aquí ya inversión mínima 100.000 euros, ¿vale? Aquí ya no es para roedores, aquí ya es para gente que tenga ya dinero, ¿no? No es para el común de los mortales. Entonces, ya adelanto que no va a ser tan cara como la otra, seguramente. Vale, pues ya 1,45, 0,15. Aún así es muy cara, fíjate, porque 100.000 euros que te cobren un 60% al año por invertir en España son 1.600 euros cada año que vuelan de tu bolsillo al suyo por invertir en tu país, que ya veremos cómo hay formas mucho más económicas de invertir, ¿no? Luego te vas aquí a clase P, ¿no? Y entonces te dice 20.000 euros. Bueno, pues aquí ya ni una cosa ni otra, pero te suben al 1,8, 1,95, ¿no? Entonces, en función del dinero que tú vas a invertir en el fondo, te van a ir a otra clase, a una clase o a la otra, ¿no? La clase cartera tiene trampa porque parece barata, pero luego te cobran por otro lado por gestionarte la cartera, ¿no? Entonces, esto es increíble, ¿no? Porque por un lado te cobran por gestionar la cartera y por otro lado te cobran porque te van a invertir en su fondo de inversión, ¿no? Entonces, bueno, esto se ha puesto de moda, han descubierto ahí todos los bancos comerciales, esto de la gestión discrecional de carteras, una manera de sistemáticamente esquilmar al cliente y la verdad es que lo hacen muy bien, lo de quitar dinero. Y aquí, por ejemplo, vamos a la clase máster, ¿no? Que es la última, es la clase máster, súper barata, ¿no? 0,3, 0,1, casi como un indexado. El único problema es que tienes que meter medio millón de euros en el fondo. Pequeñeces, vendes la casa y lo metes todo ahí a ver si te llega, ¿no? Entonces, pues esto es lo que comentabas, ¿no? Que tú no puedes acceder a todas las clases, sino solamente en función del capital que vayas a invertir, te van a ofrecer una clase u otra, ¿no? Entonces, para que veáis un poco, voy a volver a compartir la de Morningstar. Vamos a volver a la otra para ver exactamente qué es lo que está compuesto un poco también este fondo del Santander, que es un ejemplo además de donde nos tenemos que fijar a la hora de contratar también pues un fondo de inversión o otro, por mucho que ya lo estamos viendo, por mucho que nos lo recomiende nuestro amigo el del banco, pues hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Sí, porque te puede salir la broma cara. Voy aquí a compararlo con un ETF, por ejemplo, de
de inversión Vale. que invierten en España, que no hay muchos, pero bueno, voy a pegar aquí, uno de Xtrackers, que es una de las más importantes en Europa que gestiona ETFs indexados. Y bueno, para que veáis un poco la diferencia, ¿no? Aquí en el gráfico te vas a gráficos y te permite esta herramienta Morningstar. La verdad es que es gratuita y está muy bien para hacer tus deberes antes de ir al banco a contratar nada. Le cuesta un poco cargar, es lo que tiene. Pero Bueno, con internet. Vale. Sí, aquí a 10 años vamos a quitar vamos a poner el ETF. El ETF tiene menos histórico, 2017, vamos a ponerlo aquí, del año 2017. Pero bueno, para que veáis, el ETF este tiene un coste al año de 0,30% frente al 2,33%, ¿no? Entonces, claro, como veis, si se aprecia bien, la correlación es perfecta con el ETF. O sea, es totalmente, cuando uno sube, otro sube. ¿La diferencia cuál es? Pues que uno tiene un lastre un 2% mayor que es el del banco. Te están quitando un 2% cada año, claro. Un 2% en inversión es mucho dinero. Ten en cuenta que no vamos a por rentabilidades de 50% al año. Las rentabilidades igual históricas son un 7, un 8, un 9, pero claro, te quitan un 2 de eso es mucho. Entonces, para que veáis que contratando un ETF mucho más económico, obtienes exactamente lo mismo, pero ganando más tú. Entonces, esto es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Fijarnos en estas cosas y no regalar el dinero, ¿no? Porque habiendo cosas exactamente igual o infinitamente más baratas, pues no merece la pena, ¿no? ¿Y hay alguna forma a la hora de buscarlos de poder localizar este tipo de fondos basura? Los fondos basura, sí, mira. Aquí, por ejemplo, en fondos, tienes un buscador de fondos que puedes filtrar muy bien. Te vas aquí a mostrar más y nivel de comisiones alto, ¿no? Vale. O incluso above average, ¿no? Entonces, ningún fondo que tenga comisiones altas o por encima de la media, pues si no hay alternativa, te tiene que aportar valor, ¿no? Y bueno, ayer hice un post en LinkedIn publicando un estudio que hice con una herramienta Morningstar, donde se ve claramente que a mayor comisión, menores estrellas, ¿no? Morningstar da de 1 a 5 estrellas. Entonces, aquí, por ejemplo, puedes ver de 1 estrella, ¿no? Entonces, nivel de comisión es alto de 1 estrella. 4.368 fondos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos buscar una gestora conocida como puede ser, vamos a Mediolanum, que tiene el mayor número de fondos caros. Voy a buscar aquí. Es que sorprende al final, Pablo, que al final, pues gestoras o a través de bancos que tienen, como tú estás diciendo, o sea, muchos fondos con comisiones caras se sigan contratando, ¿no? Habiendo tantas alternativas como hay ahora mismo en el mercado. Sí, porque claro, al final, fíjate, Banco Mediolanum con rating, tiene 173 fondos. Vamos a quitar esto, perdón. Y vamos a poner que con gastos corrientes por encima del 2%, ¿no? 144 fondos con gastos anuales por encima del 2%, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, aquí puedes ver un poco que pocos van a tener 5 estrellas con esos gastos, porque es muy difícil. Ya el lastre con el que parten, el que más tiene 4, ¿no? Estos 3 tienen 4 emergentes, pero claro, es muy difícil. El resto de los 144 están o en la media o por debajo. Porque, claro, al final parten con una desventaja brutal frente al resto de fondos. Tú ya estás partiendo con, no sé, vamos a coger Mediolanum Best Brand Global High Yield, ¿no? 2,25, ¿no? Entonces, claro, tú estás ya partiendo con un 2,25 menos de rentabilidad al año. Claro, ya eso es como correr contra un corredor profesional con un lastre, ¿no? Entonces ya es difícil batir al corredor profesional sin nada. Si encima corres tú con una pesa, pues ya ni te cuento, ¿no? Entonces, hay que intentar siempre minimizar lo que está en nuestras posibilidades, que es lo que vas a pagar de comisión, ¿no?
porque la rentabilidad a corto plazo es totalmente incontrolable. A largo plazo, si haces bien tu trabajo, llegará, pero lo que sí que puedes controlar es lo que tú pagas ya de inicio por invertir, ¿no? Entonces, cuanto menor sea, más para ti, ¿no? Que es lo que se trata. Bueno, a ver si nos dejan sacar este podcast, ¿eh? Que lo mismo nos lo van cancelando por ahí. Y vete tú a Sí. saber si nos mete por ahí alguna mano negra. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Para que, como siempre yo digo aquí en Rompiendo el Mercado, siempre me gusta pues eso, hablar de diferentes estrategias y mostrar todo lo que hay, no quedarnos siempre Bueno, con una cosa. voy a hacer una aclaración porque, claro, al final también es verdad que hay gente que prefiere pagar y tener a alguien a quien llamar para que le explique por qué ha caído, por qué ha subido. Entonces, eso también es, ¿cómo decirlo? Puede ser una de los motivos por el que tú pagues, ¿no? Yo he conocido gente que ha dicho, no, es que yo prefiero pagar un 2% al año porque me invitan a café, me explican todo cada semana y hay gente que es muy insegura y prefiere, oye, tener a alguien que les juega el teléfono y te dice, no, es que esto ha caído porque ha pasado esto, ¿no? Cosa absolutamente absurdo porque es que el que te está explicando no tiene ni idea de lo que va a pasar mañana y si lo tuviera no estaría vendiendo fondos, estaría, pues eso, en su yate. Al Eso es. final, entonces tienes que ser consciente de que si tú quieres pagar porque alguien te asesore, pues bueno, también hay gente que le gusta, pues eso, llamar a alguien y que le cuente cómo va el mercado, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene su precio, ¿no? Sí, pero bueno, Entonces, también es verdad que hay gestoras hoy en día que tienes esa opción, me refiero. O sea, si no te quieres ir a gestores internacionales, hay gestores aquí en España que no tienen que ser contratados a través del banco, me refiero, porque al final muchas veces en el banco lo que te van a ofrecer son sus propios productos y no tienen todos. Y es verdad que hoy en día que también puedes levantar ese teléfono a través de gestoras. Bueno, hemos visto un poco esos ejemplos de fondos basura. Ahora te quiero pedir todo lo contrario, claro, quiero pedirte algún fondo que tú consideres una alternativa o algunos fondos, lo que tú consideres una alternativa a estos fondos basura que hemos estado mostrando y que nos hemos ido fijando para no caer en esa trampa. vale, pues o sea, haciendo el disclaimer de que realmente un fondo llamado basura es mucho más fácil porque es objetivo, realmente lo único que tienes que mirar es que tenga unos gastos muy altos y que la gestión realmente no sea activa, ¿no? Como se ve en este ejemplo de Mediolanum, que ya aprovecho para decirlo, pues si veis la correlación con su benchmark es perfecta, ¿no? La línea roja es el fondo de inversión y el benchmark son las líneas, el índice la verde y los fondos de su categoría la más naranja, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué valor te está aportando pagar aquí un 2,25 si hace lo mismo que todos los demás, ¿no? Pues ninguno. Entonces, tú cuando vas a elegir un fondo, y esto lo voy a utilizar de ejemplo porque es un fondo que ha funcionado muy bien en el pasado, pero no tengo ni idea si lo va a seguir haciendo de igual de bien en el futuro o no, pero por lo menos lo quiero poner de ejemplo porque es uno de los fondos que te demuestra que... Sí, A que lo ver, han hecho, lo han ido haciendo bien. Eso sí, sin ser, yo lo reitero siempre, esto no es una recomendación de inversión, simplemente os dejamos alternativas, os enseñamos cómo, pues eso, cómo buscar estos fondos, en qué nos tenemos que fijar, pero en ningún momento eso es una recomendación de inversión, es simplemente una opinión personal sin ser ningún tipo de recomendación. Exacto, porque al final yo no sé, por ejemplo, en el caso de SAS Valor Internacional lo voy a poner como ejemplo de un fondo que realmente hace gestión activa, que puede ir bien o mal, pero por lo menos hacen gestión activa, ¿no? Entonces aquí estás pagando un 87%, que es una comisión alta, pero por ejemplo, si te vas aquí a rentabilidad, pues en el 2022, cuando todo caía, pues te ganan un 45,78% en un año. Entonces, claro, estos fondos dices, pues, coño, pues yo pago un 87 encantado, porque no digo este fondo, que no es una recomendación, pero lo pongo de ejemplo para que veamos lo que es la descorrelación, ¿no? Y lo que te sirve un fondo de este tipo de gestión activa de verdad, ¿no? Que en un momento cuando te hace falta, porque todo está cayendo, este fondo te da rentabilidad, ¿no? Entonces esto, claro, pues si hay que pagarlo, pues claro, porque están haciendo ahí un trabajo y lo están haciendo bien. Si lo vemos aquí en el rating y riesgo, veremos la beta. La beta es lo que te dice, ¿no? Que lo cerca que está del benchmark, de la correlación, pues te la tiene baja, ¿no? Y un alfa, lo que os decía antes, que es lo que aporta de gestión activa frente a su benchmark, un 9,70% al año, ¿no? O sea que
que realmente aquí estás pagando mucho, pero estás pagando por algo que merece la pena, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, podemos poner un Vanguard indexado, que tampoco te vas a equivocar, ¿no? ¿Quieres invertir en Estados Unidos? Pues no inviertas en otra cosa que no sea algo así, ¿no? Coste anual 0,07%, ¿no? Pues al final, si veis aquí en el gráfico, a diferencia de Mediolanum, que está la línea roja por debajo de tanto del índice como de su categoría, aquí veis como el de Vanguard va directamente con el índice pegado, ¿no? Lo traquea perfectamente, mientras que está por encima que todos los fondos de su categoría, ¿no? Con un 0,07% de gastos al año, pues claro, es muy difícil de batir. Entonces, claro, ¿para qué voy a buscar un fondo de banco comercial que invierte en Estados Unidos, que ellos mismos van a comprar este fondo en su cartera, si puedo saltármelo y ahorrarme un 2% y comprarlo directamente? Pues claro, esto te ahorra mucho dinero y realmente no merece la pena regalarlo, ¿no? Porque ya sabemos que cuesta mucho de ganar. Cuesta mucho. Bueno, pues así damos también, pues eso, un ejemplo también de fondos, tanto uno indexado, un ETF, como uno de gestión activa, pues que pueden ser interesantes, que es verdad que en la gestión activa, todos lo sabemos, pagas más, pero hay en ocasiones como el que nos has mostrado de Advalor, que merece la pena, porque cuando han ido las cosas mal, ahí ha estado el gestor para intentar, pues eso, que caigan menos que otro tipo de fondos de inversión. Ya para terminar, Pablo, si tuvieras que darle un consejo fundamental a alguien que esté pensando en invertir en fondos de inversión por primera vez, ¿cuál sería para ti el consejo que sería, o los consejos fundamentales, imprescindibles? Sí, bueno, yo creo que un poco de formación siempre viene bien para, pues a la hora de moverte en este mundo, tener 4 conceptos claros que te ayuden un poco a saber si te están engañando con lo que te venden o no, ¿no? Si te están colocando un producto que dicen que es de gestión activa y realmente es de gestión pasiva, ¿no? Se ve muy fácil con un gráfico ahí en Morningstar, se puede ver cómo los fondos que hemos visto estaban correlacionadísimos con el índice, ¿no? Y entonces pagar más por eso no merece la pena, ¿no? Entonces, un poco de formación siempre viene bien para saber que lo que te están vendiendo, pues, es lo que dicen, ¿no? Y luego invertir siempre, me gusta mucho una estrategia que se llama la cartera núcleo, core en inglés, satélite, ¿no? Entonces, esta cartera lo que hace, siempre lo digo, es como, ¿qué es lo bueno que tiene un inmueble, ¿no? Un inmueble, lo bueno y lo malo es lo mismo, ¿no? Es la iliquidez, ¿no? Las casas, cuando alguien compra una casa o vende, es un infierno, ¿no? Tienes que ir a la inmobiliaria, pagar notaría, impuestos, si necesitas financiación al banco, tasaciones, gastos por aquí, gastos por allá. Entonces, esa propia liquidez protege al inversor de estar todo el día comprando y vendiendo su casa, ¿no? Tú imagínate que estás en tu casa con una pantalla en el dormitorio que te pone todos los días lo que vale, lo que ha caído, el precio o lo que ha subido. Estarías ahí, ostras, que mi casa ha subido un 10%, vendo, o que ha caído un 5%, ¿no? Entonces, esa iliquidez de la casa y esa falta de... Nadie sabe lo que vale su casa hoy, a no ser que pidas un tasador o la quieras poner en venta, ¿no? Ni te importa. Protege al inversor en los inmuebles y hace que durante mucho tiempo pues puedan mantenerla y realmente aprovecharse de la rentabilidad que el inmueble pues obtiene, ¿no? Pues en las finanzas tenemos que tener una cartera que es como un inmueble financiero, ¿no? Lo que es la parte core, la parte núcleo, que es una cartera formada por fondos de gestión indexada muy baratos, bien diversificada conforme a tu perfil de riesgo y que no te importe si mañana sube como tu casa. O sea, que te da igual que Ucrania invada a Rusia, que Rusia invada a Ucrania, o que Irán invada a Israel, o que traigan las elecciones o que no. Que te da igual, ¿no? O sea, que realmente sea... al final Que había un duermas estudio... tranquilo. Sí, exacto, porque es que hay un estudio de Fidelity Investment antiguo que decía que sus clientes que más dinero habían ganado en los fondos de inversión eran los que se habían muerto y los herederos no sabían que tenían el fondo. Entonces, realmente es así, porque lo peor que hay en finanzas es estar saltando de un sitio a otro en función de las noticias, que es lo que quieren que hagas. Entonces, si tú tienes una cartera de este tipo core, núcleo, y la proteges con la satélite, que es un poco más para matar a ese inversor que llevamos todos dentro, pues ahí sí que puedes tener a largo plazo una rentabilidad
interesante, ¿no? Y dedicar una pequeña porcentaje de tus finanzas a invertir, digamos, lo que se llama el play money, ¿no? A dinero para jugar, ¿no? Ahora invierto aquí, ahora invierto allá, ese sí, ese te permite ciertos lujos, ¿no? Y con el largo plazo te das cuenta de que tu parte de núcleo es insuperable, mientras que la parte del play money o satélite, pues cuesta más de sacar rentabilidad, ¿no? Entonces, esa cartera tienes que tener en sitios, en brokers o bancos que te cueste poco para invertir a 10, 20, 30 años con tranquilidad, no estar pagando la fiesta a otros. Pues te emplazo, Pablo, a que precisamente en otro programa de cara a dentro de unos meses, pues precisamente nos hables de esto, de esta cartera, de cómo formarla, de cómo formar esa cartera satélite y núcleo que me estás comentando, porque es muy, muy interesante y seguro que también a los espectadores de Rompiendo el Mercado seguro que les resulta muy, muy interesante. Y antes de terminar, porque se nos ha quedado por ahí un poco, es verdad que hemos dicho no inviertas a través o ten cuidado por lo menos cuando vas al banco de los productos que te están vendiendo, pero entonces habrá gente que diga, ¿y qué alternativa hay? Si yo quiero contratar un fondo de inversión, ¿cómo lo contrato si no es a través del banco? Sí, hoy en día, gracias a, bueno, antiguamente era mucho más complicado porque no había alternativa, tenías que morir en el banco, pero hoy en día, pues la competencia ha hecho que voy a hacer publicidad, pero bueno, creo que merece la pena porque al Aquí no hay final, problema, exactamente, eso te iba a decir. Aquí con total libertad, mientras que se diga claramente, exactamente, no hay ningún tipo de problema y no nos paga ni Morningstar, por cierto, ni nadie por exacto, hacer estas no menciones, es pagan. simplemente para los que nos veis, pues que tengáis esas alternativas. Exacto. Pues mira, en España, por ejemplo, MyInvestor lo está haciendo muy bien. Es un neobanco de Ambank y el Corte Inglés que te da acceso a estos fondos que Vanguard o indexados, ETFs, de manera bastante económica. Entonces te sirve porque encima ser español, pues te parece que no, pero facilita un poco el tema fiscal y el tema de papeleo. Y luego tienes en Europa también dos brokers, Trade Republic y Excalibur Capital, que están haciendo también muy bien y que ahí tienes, eso es más ya para el nivel de ETFs, pero bueno, tiene el problema de la fiscalidad, pues que es un poco más engorroso, pero también te da una manera muy fácil y práctica y rápida acceso a ETFs indexados de todas las gestoras, ¿no? Entonces, digamos que con esos tres, prácticamente podrías acceder a hacer esta cartera que te he comentado y tener la tranquilidad bueno, que a largo plazo no te están robando con comisiones por todos lados, ¿no? Pues Pablo González Vidal, como digo, te emplazo, yo ya lo digo aquí en público, te emplazo a que hacer esa cartera y que además pues eso, nos hables de los diferentes brokers a la hora de como MyInvestor, de las diferentes plataformas, Scalable Capital o Trade Republic, por ejemplo, que son algunos de los que hemos dicho, y ir formando así esa cartera porque me parece muy interesante. Ha sido un placer, he aprendido y creo, aprendido todos muchísimo hoy contigo, así que gracias por acompañarnos aquí en Rompiendo el Mercado. Nada, Laura, un placer. Muchas gracias por la invitación.